Fe en aumento y aumento siempre. Capítulo 16. El don de la profecía. En 1 Corintios 12:10, hablando de la diversidad de dones por el mismo Espíritu, Pablo escribe: a otra profecía. Vemos la importancia de este don en 1 Corintios 14:1, donde se nos dice que sigamos la caridad y que deseamos los dones espirituales, pero más bien que podamos profetizar. También vemos que el que profetiza habla al hombre para edificación, exhortación y consolación. ¿Cuán importante es entonces que tengamos este don en manifestación en la iglesia para que los santos puedan ser edificados, fortalecidos y llenos del consuelo de Dios? Pero con esto, como todos los otros dones, debemos ver que es operado por el poder del Espíritu y producido en la unción del Espíritu, para que todo el que escuche la profecía según es traída por el Espíritu de Dios, sabrá que es Dios quien está produciendo aquello que es para la edificación de los que oyen. Es el Espíritu de Dios quien toma las cosas profundas de Dios y las revela y unifica al profeta para que dé a conocer lo que es una revelación de las cosas de Dios. La expresión profética tiene un poder realzador y da a luz real sobre la verdad a quienes escuchan. La profecía nunca es un reflejo de la mente, es algo mucho más profundo que esto. Por medio de la profecía recibimos lo que es la mente del Señor, y al recibir estas nuevas y benditas palabras por medio del Espíritu del Señor, toda la asamblea se eleva al reino de lo espiritual. Nuestros corazones, mentes y cuerpos enteros reciben un avivamiento a través de la palabra dada por el Espíritu. A medida que el Espíritu trae la profecía, encontramos que hay sanidad, salvación y poder en cada línea. Por eso, es uno de los dones que debemos codiciar. Si bien apreciamos la verdadera profecía, no debemos olvidar que las Escrituras nos advierten de manera clara acerca de lo que es falso. En 1 Juan 4:1 se nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y Juan nos dice que podemos distinguir entre lo verdadero y lo falso. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesús vino en carne no es de Dios. Pero este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que debe venir. Hay voces que parecen profecías y algunas han caído en un terrible lado de oscuridad y esclavitud al escuchar estas falsificaciones del verdadero don de profecía. En la verdadera profecía es siempre Cristo exaltado, magnificando al Hijo de Dios, exaltando la sangre de Jesucristo, animando a los santos a alabar y adorar al Dios verdadero. La profecía falsa trata de cosas que no edifican y está diseñada para envanecer a sus oyentes y llevarlos al error. Muchos imaginan a Satanás como un monstruo grande y feo, con grandes orejas, ojos y cola, pero las Escrituras no nos dan tal descripción de él. Era un ser de gran belleza cuyo corazón se enalteció. Hoy se manifiesta en todas partes como un ángel de luz. Está lleno de orgullo y si no lo miras, intentará hacerte pensar que es alguien de bien. Y esta es la debilidad de la mayoría de los predicadores y de la mayoría de los hombres, la idea de ser alguien. Ninguno de nosotros es nada, y cuanto más sepamos que no somos nada, más Dios puede convertirnos en un canal de su poder. Que el querido Señor nos salve de todos estos márgenes de orgullo. Son las trampas del diablo. La verdadera profecía te mostrará que Cristo es todo en todos, y que tú eres en ti mismo menos que nada y vanidad. Profecía falsa no magnificará a Cristo, pero te hará pensar que después de todo vas a ser alguien grandioso. Puedes estar seguro de que tal está inspirado por el jefe de los hijos del orgullo. Quiero advertirles contra la insensatez de buscar continuamente escuchar voces. Busquen la Biblia. Aquí tenemos la voz de Dios, quien en diversas ocasiones y de diversas maneras en el pasado habló a los padres por medio de los profetas y en estos últimos días nos habló por su Hijo. No huyas con nada más. Si escuchas la voz de Dios, estará en la línea de las Escrituras de verdad dadas en la palabra inspirada. En Apocalipsis 22, 18 al 19 vemos el peligro de intentar agregar o quitar de la profecía de este libro. La verdadera profecía, cuando se manifieste en el poder del Espíritu de Dios,
no quitará ni agregará a las Escrituras, sino que intensificará y vivificará lo que ya nos ha sido dado por Dios. El Espíritu Santo nos recordará todas las cosas que Jesús dijo e hizo. Algunos pueden preguntar, si tenemos las Escrituras, ¿por qué necesitamos la profecía? Las mismas Escrituras responden esta pregunta. Dios ha dicho que en los últimos días derramará de su Espíritu sobre toda carne, y tus hijos y tus hijas profetizarán. El Señor sabía que en estos últimos días la profecía sería un verdadero medio de bendición para nosotros, y por eso podemos contar con Él, que nos da la profecía, por medio del Espíritu, a través de sus siervos y sus siervas, verdaderos mensajes proféticos. Quiero hacerle una advertencia sobre el escuchar voces. Estuve en una reunión en Paisley de Escocia y me puse en contacto con dos mujeres jóvenes. Una de ellas vestía una blusa blanca, pero estaba manchada de sangre. Estaba en un gran estado de exaltación. Estas dos muchachas eran telegrafistas y eran bonitas jovencitas, habiendo recibido el bautismo en el Espíritu. Ambos anhelaban ser misioneras. Pero cualquiera que sea nuestro estado espiritual, estamos sujetos a tentaciones. Un poder maligno se apoderó de una de estas jóvenes y le dijo, si me obedecen, las convertiré en una de las misioneras más maravillosa que jamás haya habido. Este era solo el diablo, uno de sus agentes actuando como un ángel de luz. Una de estas jóvenes fue capturada de inmediato y se emocionó tanto que su hermana vio que algo andaba mal y le pidió al superintendente que las dejara libres por un tiempo. Cuando la llevó a una habitación, el poder de Satanás, que se esforzaba por imitar al Espíritu de Dios, se manifestó en una voz y llevó a esta joven a creer que la empresa misionera se desarrollaría esa noche si ella obedecía. Ese espíritu maligno dijo, no se lo digas a nadie más que a tu hermana. Creo que todo lo que es de Dios puede contársele a todo el mundo. Si no puede predicar lo que vive, su vida está mal. Si tienes miedo de contar lo que haces en secreto, algún día te lo dirán desde la azotea. No creas que saldrás de eso. Lo puro viene a la luz. El que hace la verdad viene a la luz para que sus obras se manifiesten, que son hechas en Dios. El poder maligno continuó diciéndole a esta chica, ve a la estación del ferrocarril esta noche, llegará un tren a las 7:32, compra un boleto para ti y tu hermana. Entonces te quedarán 6 centavos, encontrarás a una mujer en un carruaje vestida de enfermera y frente a ella habrá un caballero que tiene todo el dinero que necesitas. Compró su boleto y solo le quedaban los 6 centavos. Lo primero que salió bien. A continuación el tren llegó exactamente a las 7:32, pero lo siguiente no llegó. Corrieron de arriba a abajo de ese tren antes de que saliera y nada resultó como les habían dicho. Tan pronto como el tren se puso en marcha, llegó la misma voz y dijo, en el otro andén. Toda esa noche hasta las 9:30 estas dos jóvenes fueron llevadas de plataforma en plataforma. Tan pronto como eran las 9:30, este mismo poder maligno dijo, ahora que sé que me obedecerán, los convertiré en los mejores misioneros. Siempre algo grande. Podrían haber sabido que todo estaba mal. El poder maligno dijo, este caballero te llevará a cierto banco en cierta esquina de Glasgow, donde pondrá todo ese dinero por ti. Los bancos no están abiertos a esa hora de la noche en Glasgow. Si hubiera ido a la calle que mencionaba este espíritu maligno, probablemente no habría habido un banco allí. Todo lo que necesitaban era un poco de sentido común y habrían visto que no era el Señor. Si tiene abierto el corazón para este tipo de voces, pronto caerá en una trampa. Siempre debemos recordar que hay muchos espíritus malignos en el mundo. ¿Fueron liberadas estas dos personas? Sí, después de un terrible trabajo. Necesitaron mucho de Dios. Fueron perfectamente liberados. Se les abrieron los ojos para ver que esto no era de Dios, sino del diablo. Estas dos hermanas ahora están trabajando para el Señor en China y haciendo una obra bendita para Él. Si comete un error en estas líneas, alabe a Dios. Hay una salida. Alabo a Dios porque nos derribará hasta que todo orgullo nos abandone. El peor orgullo que podemos tener es el orgullo de la exaltación de uno mismo. Pablo escribió en respuesta al mandamiento del Señor, hablen los profetas 2 o 3, y los demás juzguen. Si algo se revela a otro que está sentado, el primero callará. Porque todos podéis profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean consolados. Si no es lo suficientemente humilde para permitir que su profecía sea juzgada, seguramente
es mal como tú estás mal. La profecía debe ser juzgada. Una reunión como esta, que sugiere Pablo, sería sin duda la reunión más grandiosa que jamás haya tenido. Alabado sea Dios. La marea subirá a esto. Todo entrará en perfecto orden cuando la iglesia esté bañada y perdida en el gran ideal de solo glorificar a Jesús. Entonces sucederán cosas que valdrán la pena. Junto con la profecía tendrás el fruto del Espíritu, que es bondad. Eran hombres santos que hablaron en profecía en los días de la antigüedad, según los impulsaba el Espíritu Santo. Por lo que hoy el profeta en quien se puede confiar es un hombre lleno de bondad. Esa bondad que es el fruto del Espíritu. Pero cuando sale de esta posición y se apoya en su propia individualidad, corre el peligro de envanecerse y convertirse en un instrumento para el enemigo. Conozco a algunas personas que tenían una finca maravillosa, muy productiva, en un barrio muy bueno. Escucharon voces que les decían que vendieran todo y se fueran a África. Estas voces los trastornaron tanto que apenas tuvieron tiempo de vender. Vendieron su propiedad a un precio ridículo. Las mismas voces les hablaron de cierto barco en el que iban a navegar. Cuando llegaron al puerto encontraron que no había ningún barco con ese nombre. La dificultad radicaba en conseguir que no creyeran en esas falsas voces. Dijeron que quizás era la mente del Señor y les iba a dar otro barco. Y la voz pronto les dio el nombre de otro barco. Cuando llegaron a África, no conocían el idioma que se hablaba allí. Pero la voz no les permitió detenerse. Tuvieron que regresar con el corazón roto, conmovidos y habiendo perdido toda confianza en todo. Si estas personas hubieran tenido el sentido común de acudir a algunos hombres de Dios que estaban llenos del Espíritu y buscar su consejo, pronto se habrían convencido de que estas voces no eran de Dios. Pero escuchando estas voces siempre genera un orgullo espiritual que hace que un hombre o una mujer piensen que son superiores a sus hermanos y que están por encima de tomar el consejo de hombres que creen que no están tan llenos del Espíritu como ellos. Si escuchas alguna voz que te haga pensar que eres superior a aquellos a quienes Dios ha puesto en la iglesia para gobernar la iglesia, cuidado, ese es seguramente el diablo. Leemos en Apocalipsis que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Descubrirás que la verdadera expresión profética siempre exalta al Cordero de Dios. Ningún toque profético es bueno a menos que haya fuego en él. Nunca espero ser usado por Dios hasta que el fuego arda. Siento que si alguna vez hablo debe ser por el Espíritu. Al mismo tiempo, recuerde que el profeta debe profetizar según la medida de fe. Si te levantas en tu debilidad, pero te levantas en amor porque quieres honrar a Dios y simplemente comienzas, encontrarás la presencia del Señor sobre ti. Actúa con fe y el Señor te encontrará. Que Dios nos lleve una y otra vez a este glorioso hecho de la fe, para que podamos ser llenos en el Espíritu Santo, tanto que Dios obrará a través de nosotros en la línea de lo milagroso y en la línea de la profecía, donde siempre sabremos que es ya no nosotros, sino aquel que obra por medio de nosotros, produciendo aquello que procede de su divino beneplácito.